Y hoy vamos a tratar un tema que normalmente no se trata mucho en el mundo del manejo del taller. Normalmente cuando hablamos de talleres automotrices, generalmente en capacitaciones, hablamos es del tema de manejos de escáneres, de todo lo que tiene que ver con el desempeño técnico de la reparación automotriz, pero muy pocas veces nos sentamos a hablar acerca del manejo del negocio. Quiero que tengas en cuenta el primer dato que te quiero dar en este punto y es este número que quiero que te lleves. 45%. ¿Qué quiere decir el 45%? Que solamente, préstame mucha atención, en América Latina, solamente el 45% de las empresas pequeñas y medianas que se crean logran pasar los 2 primeros años. Entonces, ten presente que cada empresa de cada 10 empresas que se crean, ¿de acuerdo? De cada 10 empresas que se crean, más o menos 4 o 5 empresas no logran pasar de los primeros 2 años en América Latina, ¿de acuerdo? Y quiero que tengas en cuenta este dato para que lo contrastes con el siguiente dato, y es contrastarlo con un 80%, que es el índice de supervivencia de las empresas después de los 2 primeros años en Europa. Entonces, yo quiero que empieces a analizar acá que hay cosas que están haciendo los europeos, que son cosas que no estamos haciendo aquí en el país, ¿de acuerdo? Y quiero que tengas en cuenta adicionalmente este otro dato importante que te voy a dar, y es que la tasa de fracaso en América Latina de pequeñas y medianas empresas a los 10 años está entre el 70 y el 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 empresas que se están creando hoy en día en América Latina, en las cuales está tu taller automotriz, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que de 10 que se están abriendo hoy, en 10 años van a sobrevivir más o menos entre 2 y 3 empresas. Esto es un dato bien importante a tener en cuenta, porque a partir de esos índices de fracaso, de esos índices de cierre de empresas, es que quiero hacerte un llamado para que tú empieces este 2023 un poco a manejar tu empresa, porque realmente tu taller automotriz es tu empresa, de una manera diferente, un poco para reducir esa probabilidad de fracaso que puede llegar a tener tu empresa en los primeros 2 e inclusive en los primeros 10 años. De tal manera que lo primero que quiero que empieces a tener en cuenta, que quiero que nos llevemos hoy, es cuáles son esas principales causas de fracaso en las pequeñas y medianas empresas. Vamos con la causa número 1. La causa número 1 que se ha identificado a partir del análisis de las empresas y que causan el fracaso tiene que ver con la falta de planeación. Falta de planeación. Hay una ley que dice que, digamos que se llama la ley del accidente. Quiero que la tengas muy presente, la voy a escribir por acá, ley del accidente. ¿Cierto? La ley del accidente, que es una ley universal, una ley mental, dice que todo aquel que falla en planear, planea fallar. Todo el que falla en planear, planea fallar. De tal manera que aquella empresa que falla en planear es la que llega y dice, pues amanecerá y veremos. Cada año trae sus propios desafíos. Desde que estemos con salud estamos bien. Pues sucede que las empresas no se manejan de esa manera. Es más, está comprobado que más del 95% de los talleres automotrices no tienen, por ejemplo, un esquema de planeación de ingresos y gastos para su taller, digamos, por lo menos en los 3 siguientes meses a partir de este momento. Vamos para la causa número 2. La causa número 2, esta me parece súper importante, es la falta de datos. La falta de datos.
Por ahí dicen que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. ¿De acuerdo? Entonces, se ha comprobado a partir de estudios que la mayoría de las empresas no tienen datos de comportamiento de su negocio. Y además, digamos que desde la experiencia que hemos tenido en Gemba, donde hemos podido ayudar a más de 500 talleres automotrices en toda Latinoamérica, hemos identificado que la mayoría de los talleres no manejan datos. Es más, voy a poner un ejemplo. En administración de talleres automotrices hay datos importantísimos que hay que llevar para saber cómo va el negocio. Te voy a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el índice de satisfacción del cliente. Por ejemplo, ¿cuál es el índice de recomendación del cliente? ¿Cuál es tu índice de garantías? ¿Cuál es tu índice de reprocesos? ¿Cuál es tu índice de ciclo de servicio? ¿Cuál es tu ticket promedio? Si muchos de estos datos a ti se te hacen desconocidos, es una muestra de que no estás teniendo eventualmente datos de comportamiento del negocio. Me explico. Puede ser que con el tiempo en tu negocio los vehículos empiecen a demorar más de lo que tradicionalmente se demoraban, ¿de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo. En promedio los vehículos en tu taller se estaban demorando entre 3 y 4 días calendario y de un momento a otro se empezaron a demorar 5 o 6 días. Si yo no tengo el dato, yo no puedo saber que algo está ocurriendo en el tiempo de permanencia de los carros en el taller, que es un indicador que se llama el ciclo de servicio, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante conocer el ciclo de servicio? Porque básicamente el ciclo de servicio o el tiempo promedio que permanecen los vehículos en el taller, lo que me está diciendo es cuánto tiempo en promedio se demora un vehículo desde que ingresa hasta que se va. ¿De acuerdo? Y otro indicador es el ticket promedio, que básicamente lo que me dice es cuánto estoy cobrando en promedio por cada vehículo que yo reparo. Mira que si yo tuviera estos dos datos, me permite a mí saber cuánto estoy cobrando en promedio por cada vehículo que atiendo en promedio, porque van a haber valores diferentes, y cuánto tiempo se demora el vehículo en el taller. Con estos dos datos, tú lo que puedes sacar es el siguiente análisis. En mi taller, en promedio, los vehículos se demoran 3 días y el ticket promedio, supongamos, es de $150. Quiere decir esto, préstame mucha atención a lo que te voy a decir, quiere decir esto, que cada vehículo que ingresa a mi taller en promedio se demora 3 días y cada 3 días está generando $150. Entonces yo quiero que tú analices algo. ¿Qué sería mejor? ¿Que el vehículo genere los $150 cada 3 días o que los genere cada 2 días? Te aseguro que si mantengo los mismos $150 y reduzco el tiempo de permanencia, el taller va a estar rotando más vehículos y por ende va a estar siendo muchísimo más rentable y estaré aumentando las ganancias. Pero mira que estos datos son súper importantes para identificar dónde puede estar el ámbito de mejora del taller. Pero sencillamente, si yo no tengo datos, es como si yo estuviera conduciendo un vehículo y no le funcionara ningún indicador al vehículo. Es decir, no le funcionara el de revoluciones, no le funcionara el de gasolina, el de combustible, no le funcionara el indicador de temperatura, no le funcionara el indicador de velocidad, no le funcionara el odómetro. Si yo no tengo datos, yo no puedo identificar por dónde está la desviación del negocio. Entonces, precisamente muchas empresas fracasan, es precisamente, valga la redundancia, porque no saben por dónde se está yendo dónde está el factor de corrección del taller. La parte número 3 tiene que ver con la incapacidad de dirigir al personal. Este es súper importante, incapacidad de dirigir al personal. Y lo decíamos desde el principio. Uno de los desafíos más grandes que tenemos en los talleres es precisamente manejar personas, ¿de acuerdo? Y para esto, mis queridos, tampoco hemos tenido las habilidades, ¿de acuerdo? Y sucede que liderar personas no es solamente que nos digan jefe, es cómo hacemos nosotros para sacar lo mejor de la gente. Nunca vas a poder tener un negocio grande si no desarrollas un equipo de trabajo.
Nunca vas a poder tener un negocio grande si no desarrollas un equipo de trabajo. Tienes que tener un equipo de trabajo que trabaje por ti. Porque lo que termina ocurriendo, vamos a ver si te suena conocido lo que te voy a decir, que es que en el taller, los que montamos el taller y somos los dueños, nos terminamos haciendo de todo. Somos los toderos o los todólogos, como dicen en México. ¿De acuerdo? Entonces nosotros somos los que reparamos los vehículos, los que vamos y compramos repuestos, los que atendemos al cliente, los que pagamos facturas, los que les pagamos a los técnicos, etcétera. Y a veces tenemos un equipo de trabajo que hace labores más pequeñitas, pero el 80% de las labores grandes y pesadas y estratégicas, operativamente hablando del negocio, las terminamos haciendo nosotros como dueños de negocio. Y cuando queremos contratar a alguien, si no lo hace bien en los tres primeras semanas, entonces decimos, no, él no sirve para eso. Y lo termino despidiendo y yo termino echándome otra vez la responsabilidad encima. Queridos, efectivamente, cuando uno arranca tiene que ser así, pero en algún momento tú tienes que empezar a delegar. De lo contrario, no eres un dueño de negocio, sino un empleado de tu negocio. Te vas a volver empleado de tu negocio toda la vida. Entonces, no importa en el punto que estás, tú vas a tener que desarrollar la capacidad de elegir, de administrar personas. ¿De acuerdo, queridos? Entonces, mira que si tú no tienes la capacidad de desarrollar personas, lo que puede llegar a terminar pasando es que terminas dejando el negocio tan pequeño como tu capacidad te lo permita, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante tener en cuenta el tema del manejo de equipos a la hora de desarrollar el negocio. Vamos para la número 4. La número 4 dice desconocimiento del cliente. Y en este tema, los talleres sí que están en un tema, en un desafío bien importante, ¿no? Digamos que cada vez hay más competencia, ¿de acuerdo? Y la forma de diferenciarnos en la competencia no es jugando al precio. Normalmente lo que nosotros hacemos como personal técnico es precisamente a la hora de competir con el taller que tengo cerca, es mirar a ver si yo puedo cobrar más, cobrar menos que él, ¿de acuerdo? Y en esa guerra nadie gana, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la única forma que tenemos de competir y de desarrollarnos en un mercado tan competitivo como en el que estamos, porque cada vez se abren más talleres, es diferenciándonos. Y la única forma de diferenciarnos es conocer bien a nuestro cliente. ¿Cuál es el cliente ideal para nosotros? ¿Cuál es el cliente que queremos atraer? ¿Y qué es lo que está buscando el cliente? Mira, te voy a decir algo, mucha atención. Si lo que tú haces es reparar vehículos, solamente reparar vehículos, ya hay muchos talleres que lo hacen. Muchos talleres que lo hacen. Entonces yo quiero que tú pienses en algo. ¿Qué es lo que hace a tu taller que sea diferente? Y te anticipo, no es la calidad. Porque muchos dicen, no, es que mi taller, el diferenciador es la calidad. Yo soy muy bueno reparando los carros. Ven, eso es lo mínimo que yo espero. O sea, si yo llevo mi vehículo a tu taller y te estoy pagando por una reparación, lo mínimo que espero es que haya garantía y que quede bien reparado. De tal manera que ese no es un diferenciador, ese es un deber ser. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente a los demás talleres, a los otros talleres? Hay muchos diferenciadores. Ser especializado en una marca, realizar reparaciones a domicilio, tener carros taller, recogerle y entregarle los vehículos al cliente, qué sé yo. Tu diferenciador tiene que estar enfocado en el cliente. En el cliente. Y aquí te quiero botar un lingote de oro bien importante para que lo tengas en cuenta. La tendencia en servicio postventa va muy enfocada a reducir el tema de que el cliente sea el que vaya al taller. Ahora el taller es el que tiene que ir al cliente. Eso propone unos retos diferentes. Mira que no es lo mismo que a mí me reparen un vehículo teniendo yo que llevarlo al taller a que me lo recojan en mi casa. En el segundo ejemplo me están combinando la comodidad con la reparación de mi vehículo. En el primero solamente me están reparando el vehículo. Entonces, queridos, a veces cuando no entendemos cuáles son las tendencias de mercado, qué es lo que está pasando, hacia dónde se está moviendo el mercado, pues nosotros lo que terminamos es siendo uno más del montón. Y por lo menos los talleres que trabajan con Gemba, a los que hemos podido ayudar, que son más de 500 talleres en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, etcétera, se caracterizan por enfocarse siempre en ser distintos a los demás. La causa número 5 tiene que ver con lo que nos llama a este webinar, que es la falta de ganancias. Muchos de los talleres realmente
no solamente no tienen un buen desempeño con el tema de las ganancias, sino que adicionalmente no llevan un control estricto del comportamiento de las ganancias. Es más, tengo que ser sincero, en la mayoría de los casos, los dueños de los talleres no tienen claro cómo se comportan las ganancias de su negocio, qué es un margen bruto, qué es un margen operativo, ¿de acuerdo? ¿Qué es una utilidad bruta? ¿Qué es una utilidad operativa? Precisamente porque no manejamos el concepto del manejo del negocio, ¿de acuerdo? Y aparte de no conocer esto, pues lo que termina ocurriendo es que en muchas ocasiones las ganancias se empiezan a ver escasas o no son suficientes, ¿de acuerdo? En ocasiones los dueños de los talleres pasan todo el mes trabajando, le pagan a los empleados, le pagan a los proveedores, le pagan al dueño del local donde está funcionando el taller, pasa el mes y no queda dinero para ellos. Esto, queridos, en esto quiero ser muy específico, esto no es normal. No debemos normalizar lo que no es normal. Si tu negocio no está teniendo ganancias, es una señal que muestra que algo tienes que corregir en tu negocio, pero para eso se necesitan datos, para eso se necesita equipo de trabajo, para eso se necesita planeación. Entonces quiero que a partir de hoy no normalices el hecho de que tu negocio no genera ganancias. No es normal que tú tengas que sacar dinero de tu bolsillo para subsidiar el funcionamiento del taller. Algo está ocurriendo. O no llegan los suficientes clientes, o no estoy facturando lo que debo facturar, o los vehículos se demoran mucho. Algo está ocurriendo que hace que el negocio no tenga ganancias. Y mis queridos, es una de las principales causas de fracaso de la empresa. Obviamente, o del negocio, obviamente si sistemáticamente yo paso 1, 2, 3, 4 meses, un año sin tener ganancias, queridos, pues sencillamente no voy a poder sostener el negocio. No me da. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos, aquí es importante que tengas en cuenta y es algo que le hablamos a todos los talleres que están en los procesos formativos con nosotros, no olvides que tu taller es un negocio. Creo que aquí ninguno tiene una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Ninguno tiene, en la página web de su taller dice .org. Creo que ninguno lo hace. Creo que todos montamos el taller y todos montamos un negocio, porque yo también tengo un negocio. Montamos un negocio precisamente para que genere beneficios económicos. Si los beneficios económicos no se dan, mis queridos, es una señal de que las cosas no están funcionando bien. Y vamos para la sexta y última causa de las más importantes. La sexta causa tiene que ver con administrar mal. Mira, quiero que te lleves algo súper importante que quiero hablarte en estos momentos. Si un taller automotriz, si un taller mecánico fracasa, te lo aseguro que en el 99% de las ocasiones va a ser porque estuvo mal administrado. Mira, yo quiero que tú analices algo bien importante, y esto lo vemos en nuestros entrenamientos especializados cuando analizamos el comportamiento del sector automotor en los diferentes países, y es: no hay que ser muy estadístico para darse cuenta de esto. Yo quiero que mires las calles de tu ciudad. Si estás en Lima, si estás en Quito, en Guayaquil, en Bogotá, en Medellín, en el DF, en Lima, donde quiera que estés, te vas a dar cuenta que cada vez hay más vehículos, ¿cierto? Cada vez hay más vehículos en las calles. Y si tú miras las estadísticas de ventas de vehículos, cada vez van creciendo mucho más. Mis queridos, eso es tan sencillo de que cada vez hay más clientes. Entre más vehículos estén rodando en las calles, más clientes potenciales nosotros tenemos. Yo quiero que tú seas consciente de que eso es una oportunidad que pocos sectores económicos tienen. Te voy a poner un ejemplo. En época de pandemia, lo que era hoteles, por más bien administrado que estuviera, es que sencillamente no habían clientes. Entonces, habían factores de entorno que hacía que el tema se amenazara mucho más. Pero realmente la mayoría de los países de América Latina tienen unas condiciones de entorno estables que permiten jugar el juego. Básicamente, si el negocio no funciona, no podemos jugar al esqueísmo. Es que la pandemia, es que la recesión, es que los clientes no quieren pagar, es que los clientes no pagan lo justo, es que los empleados no quieren desarrollarse, es que los empleados no quieren capacitarse, es que la gente no quiere trabajar. No, queridos, es que no sabemos administrar.
Y esa es la gran amenaza que tienen las empresas pequeñas y medianas hoy en día, y es que están gestionadas por personas que no tienen habilidades en administración. Tú viniste acá para que yo básicamente el día de hoy yo lo que quiero es que tú cambies los lentes y que empieces a ver tu negocio de otra manera a partir de este año.